Con sus ojos acostumbrados a los paisajes del campo, a la distancia el hombre vio algo que no pertenecía a ese lugar. A medida que se acercaba, el objeto se dibujó con claridad en la cabeza del trabajador. No había dudas. Dentro de un costal, amarrada de forma extrema, el 1,95 m de estatura de la niña había sido condensado en una forzada posición fetal que no superaba los 90 centímetros. Barra Criminológica es un pequeño espacio de divulgación sobre el mundo del análisis criminológico que busca entregarles una dosis de conocimiento que sirva para reflexionar sobre los casos de los que escuchamos a diario y para enfrentar de manera crítica, objetiva y sensata lo que vemos en redes sociales y los medios de comunicación. Este podcast puede contener descripciones y referencias sensibles. Se recomienda discreción. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Barra Criminológica. Gracias, muchas gracias por estar acá, por darle una oportunidad a este episodio piloto. Y hoy, precisamente para comenzar, vamos a abordar una pregunta bastante interesante a la que, sin embargo, pocas veces se le presta suficiente atención. Y es qué pasa por la cabeza de un delincuente cuando se deshace de su víctima. Para acercarnos a la respuesta vamos a tomar como recurso un caso real en el que algunos de los nombres y detalles fueron cambiados. Así que vamos a ello. La música, el bullicio y el festejo dominaban el lugar, pero a sus 10 años jamás imaginó que ese momento sería el preludio del final de su vida. Julio había ido junto con toda su familia a la celebración de fin de año. Un par de cervezas después, notó que su hija pequeña no estaba por ahí. Procuró que su llamado se impusiera al ruido del lugar, pero ella no acudió. Indagó a los presentes uno a uno, pero la respuesta era un no, ya fuera en palabra o un simple gesto. Hubo quienes, pese al licor en su sistema, se ofrecieron a buscarla. Sin embargo, tampoco alcanzaron su cometido. Fue cuando el 1 de enero se había impuesto, la música cesado un poco y el licor se había convertido en la fórmula para superar la resaca que encontraron a la niña. La halló el trabajador de una finca ubicada a 7 kilómetros de donde vivía Julio con su familia. En medio de un paraje boscoso y tupido, con sus ojos acostumbrados a los paisajes del campo, a la distancia el hombre vio algo que no pertenecía a ese lugar. A medida que se acercaba, el objeto se dibujó con claridad en la cabeza del trabajador. No había dudas. Dentro de un costal, amarrada de forma extrema, el 1,45 m de estatura de la niña había sido condensado en una forzada posición fetal que no superaba los 90 centímetros. La investigación fue rápida. Las evidencias encontradas en el lugar y en el cuerpo, así como la versión de un testigo que vio a Pedro, vecino de Julio, poco después de las 11 de la noche, ir en su moto a toda velocidad con un costal en la parte de atrás, determinaron la línea de investigación. Pedro, viendo que el cerco estaba en su contra, admitió lo que había hecho. Esto era que, aprovechando la confianza de la niña, se le acercó y en el momento menos pensado la atacó. Nunca relató en detalle lo que hizo, pero la evidencia física como la psicológica hablaron por él. Pedro le había pedido a la niña que lo acompañara a su casa y allí, sin más, empezó el ataque y ella se defendió. Luchó con todo lo que tenía hasta que sus fuerzas ya no dieron más. El hombre descargó sobre ella su ira y su deseo desviado de poseerla, pero luego, comprendiendo el alcance de sus acciones, le quitó la vida. Demostrando sus años de experiencia trabajando con ganado, usó unas cuerdas que tenía en su patio y amarró el cuerpo pensando en envolverla en una cobija, meterla en un costal y huir.
Confiando en pasar desapercibido, amparado por la noche y el bullicio de la fiesta, buscó a toda velocidad abandonar el cuerpo de su pequeña vecina tan lejos como su cabeza le decía que sería seguro. Pedro fue condenado por feminicidio, pero las historias vuelan y en la cárcel su pasado reciente lo alcanzó. Un video tomado con un celular de regular calidad registró su agonía, esa que le procuraron algunos internos al recibirlo en los baños. La turba lo devoró, unos con el gusto del sadismo, otros con la idea de equilibrar la balanza. Por su parte, Julio y su familia abrazaron una de las máximas de la existencia: continuar pase lo que pase. Así que siguieron adelante, no sin una certeza en sus mentes y corazones, que a su vez es otra máxima de la existencia, que el 31 de diciembre, como cualquier otro día de cualquier año, nunca ofrece la garantía de la llegada del mañana. La historia de Pedro es la misma de cientos y cientos de delincuentes alrededor del planeta. Pero para entender mejor lo que sucedió, lo que pasó en su cabeza, que es la pregunta que nos guía en esta barra criminológica, le vamos a hacer el feo a las especulaciones. Vamos a rechazar la lectura del pensamiento y la telepatía para centrarnos en lo que las investigaciones y el conocimiento académico, formal y serio nos dice. Te pido por favor que recuerdes ese día en tu infancia e incluso en tu adolescencia o adultez, cuando pese a las advertencias hiciste lo que no debías hacer y te enfrentaste a la posibilidad de una reprimenda o de un castigo. Piensa, ¿qué sentiste? Bueno, si eres como la gran mayoría de seres humanos, habrás sentido el poder del miedo, miedo a las consecuencias. Y si eres como la gran mayoría de seres humanos, habrás pensado, intentado o logrado hacer algo para evitar esas consecuencias. Pues bien, en el grueso de los casos es la evitación del castigo de esas consecuencias lo que dispara la necesidad de deshacerse de una víctima o de su cuerpo. Ser descubierto implicaría perder la libertad, entrar a una cárcel, sufrir el escarnio público, el escarnio aplicado a su círculo cercano o sencillamente perder sus privilegios. Por lo tanto, hay que evitar, a como dé lugar, ser descubierto. Y la clave es deshacerse de la evidencia. Así como Pedro, algunos delincuentes buscan en sus recuerdos un lugar donde dejar esa evidencia, y allí entra en juego el denominado mapa mental, esa imagen que todos tenemos de los lugares que conocemos y frecuentamos. La selección del lugar de abandono, como lo define la literatura especializada, se basa en el procesamiento de la información del mapa mental. La clave es poner distancia y evitar ser descubierto. Pedro consideró que la finca que conocía y que estaba a 7 kilómetros de distancia era más que suficiente. Ahora bien, contrario a lo que algunas películas, series o novelas de los 80, los 90 nos contaban, no siempre el lugar de abandono tiene un retorcido, extraño o elaborado significado simbólico. No porque Pedro haya llevado el cuerpo al bosque significa que lo percibiera como un árbol. No porque alguien abandone un cuerpo en un botadero de basura significa que perciba a la víctima como tal. Salvo excepciones muy contadas y específicas, la idea siempre será ocultar la evidencia, escondiéndola, deshaciéndose de ella o desapareciéndola. Con ello se obtiene una distancia física y psicológica con lo que pasó, casi como si pensara: si no lo veo o no lo ven, no existe. Cuando Pedro tuvo en su cabeza el lugar a donde iría, debió considerar cómo la iba a transportar y para ello cómo iba a tratar el cuerpo. Es en ese momento en que entran en juego los recursos físicos, cognitivos y emocionales. Casos por decenas hemos tenido de individuos que no tuvieron ningún reparo en cortar el cuerpo para reducir su tamaño y moverlo más fácil. Otros optaron por embalarlo completo en una alfombra, una maleta, un morral o en un costal.
Es cuestión de capacidad y de practicidad. Luego, es tener a disposición un recurso que le permita moverse, un automóvil, una motocicleta, una bici o cualquier otro medio que le facilite andar por la calle con su víctima a cuestas. Ojo, aquí viene algo muy importante. Atención a esto. Que este amplio esfuerzo mental y físico para deshacerse de la víctima no te engañe. Si algo nos ha enseñado las neurociencias es que el cerebro, además de ser un misterio en descubrimiento, está en un constante movimiento con decenas de emociones, sentimientos, pensamientos, imágenes, recuerdos, sonidos, fluctuando en una tormenta de impulsos eléctricos y de neurotransmisores. Es decir, todo está pasando y todo puede pasar en nuestros cerebros. El despliegue lógico, razonado y al parecer planeado para deshacerse de la víctima no son una prueba de que el delincuente estuviera en pleno uso de sus facultades mentales durante la agresión. Sí, lo sé, a algunos de ustedes no les agradará esta idea, pero es cierto, no me la invento yo, lo dice la ciencia. La agresión y el abandono son momentos diferentes. Entre uno y otro puede haber un mundo de distancia, tanto mental como temporal. Así que tratar de inferir una capacidad mental para el momento del ataque con base en la inferencia del estado mental cuando se deshizo del cuerpo puede no ser tan buena idea y sus resultados no son tan confiables. El análisis siempre debe ser riguroso y por regla se debe evitar las inferencias sin sustento científico. En el caso de Pedro, sí, él estuvo consciente en todo momento. Esto, por si se lo estaban preguntando. No hay reglas exactas para interpretar el comportamiento humano. Habrá Pedros que sí le asignen un valor simbólico a sus víctimas y por tanto donde las abandonen tendrá un significado. Habrá otros Pedros que no teman abandonar a su víctima en cualquier lugar porque no quieren evitar, sino confrontar. Algunos Pedros les surgirá esconder a su víctima porque sencillamente no saben lo que le hicieron y necesitan actuar. La clave para comprender no está en las recetas que trae un libro sobre el comportamiento de un delincuente, sino por un lado, en el procesamiento cuidadoso y detallado de la información del caso y por otro, en tener la cabeza suficiente y adecuadamente amueblada. Ustedes me entienden. Una reflexión final. A propósito del análisis de los casos y de lo mediático que se pueden convertir algunos de ellos, no olviden que no importa lo impactante, profunda o interesante que sea la interpretación de la evidencia o la espectacular lectura de la mente del delincuente que haga un profesional particular. Nada justifica el amarillismo y menos el lenguaje revictimizante. Siempre, siempre, siempre debe primar la dignidad de las víctimas y de los sobrevivientes. Recordemos que la dignidad es un derecho inalienable y nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a vulnerarla. Si te agradó este contenido, siéntete libre de reaccionar a él como quieras. Darle me gusta, compartir, guardar o mejor aún, déjame saber cómo te pareció. Mi nombre es Edwin Olaya y espero que nos escuchemos, eso depende de ti, en una próxima barra criminológica. Un abrazo para todas y para todos y no olviden, hagan lo que hagan, no importa su magnitud, háganlo con amor.